Tenemos una invitada muy especial hoy, que es la doctora Patricia Bullrich, quien va a estar dialogando junto a la arquitecta María Novakovsky. Muy bienvenida, doctora Patricia Bullrich. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar, a todos los argentinos que están viviendo fuera de nuestro país, esperando que se organicen para esta votación, que va a ser muy importante. La cantidad de argentinos que votaron porque se cambió el sistema, nosotros cambiamos el sistema, permitimos que con el solo cambio del domicilio en el DNI la gente quede empadronada y también se habilitó el voto por correo. Esperemos que estos avances a la ampliación democrática del voto de argentinos en el exterior no sea derogado, ¿no? Se creció mucho y esperemos que esta vez se pueda avanzar más aún. Nosotros estamos con un grupo que se llama Argentinos en el Exterior y la vamos a invitar en una oportunidad entre abril y mayo, si usted nos puede dedicar un tiempo también para hacer un debate con todos los argentinos en el exterior. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, volviendo a la Argentina, quería contarle que el grupo de mujeres que la convoca se llama Mujeres Liberales Argentinas. Somos alrededor de 300 mujeres que participamos en distintos partidos políticos y distintas agrupaciones en conformación, cuyo objetivo es la de poder divulgar las distintas plataformas y propuestas que los partidos tienen para la conformación de un frente liberal para estas próximas elecciones. En principio me gustaría leer el CV corto de la doctora Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de San Martín, es máster en Ciencias y Sociología de Flaxo, Argentina, es licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales con orientación en Comunicación, lo obtuvo en la Universidad de Palermo y es diploma de honor summa magna cum laude. Su experiencia legislativa fue diputada de la Nación en 3 periodos, electa en 4 oportunidades. Integró la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, autoridad en la Comisión de Seguridad y presidente de la Comisión de Legislación Penal. Su experiencia ejecutiva fue ministra de Seguridad de la Nación Argentina, ministra de Trabajo de la Nación Argentina, ministra de Seguridad Social de la Nación Argentina, secretaria de Estado en Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación, subsecretaria de Relación con la Comunidad y del Ministerio de la Seguridad. Es autora de los libros Desafío Argentina, Yo propongo, Desarticulación hegemónica, Sistema político y partidos y Guerra sin cuartel. Es docente, conferencista, habla inglés y portugués. Empezamos con algunas preguntitas que me está haciendo llegar la gente que la escucha. La primera pregunta que me hacen es, ¿qué rumbo va a tomar la política general y en especial la política económica de Juntos por el Cambio? O si van a repetir la misma gestión que la anterior. Bueno, sin duda que Juntos por el Cambio ha reflexionado mucho respecto a lo que ha sucedido en el campo económico, porque si bien nosotros logramos algunos objetivos macro muy importantes, como bajar el déficit del 7 puntos del PBI que nos habían dejado, firmar un pacto federal donde arrancábamos con la baja de impuestos, sobre todo el impuesto más retrógrado que existe en la Argentina, pero objetivamente tuvimos una crisis muy fuerte porque los 2 primeros años se siguió una política muy gradual, con pocas transformaciones organizacionales, y eso llevó a que el déficit se pagase con deuda. Lamentablemente, después de las elecciones tuvimos una primera derrota política, si bien sacamos la ley, tuvimos una fuerte derrota política con la ley de jubilaciones, donde recibimos casi una toma del Congreso, y luego
eso comenzó a generar desconfianza respecto a cómo íbamos a hacer los cambios que se habían reservado para los 2 años siguientes, cuando en definitiva uno tiene que hacer los cambios al principio y no después. Y eso nos llevó a que en mayo del 2018 tuviésemos una crisis de los mercados que nos llevó a una inflación que se desató muy fuerte y a tener que, y a generar políticas de aumento de tasas que fueron muy negativas para la producción. A partir de ahí, se intentó salir, pero fue gateando. Cuando el gobierno actual ganó las PASO, eso generó una segunda crisis muy, muy fuerte, y creo que realmente la situación fue muy negativa desde la perspectiva de la producción, del trabajo, de las empresas, esto nos ha llevado a un aprendizaje y a la necesidad, por supuesto, de un cambio muy importante en la orientación, en los tiempos, en las decisiones que se tomaron respecto al manejo, por ejemplo, de la política de coparticipación, que se le entregó a las provincias el dinero todo junto. Eso nos dejó sin herramientas para pedirle a las provincias determinados cambios. Y lo último que quiero decir de esto fue la descoordinación que hubo en la política económica. Así que sí, sin duda que este es uno de los puntos de cambio más profundo que tenemos que hacer para una próxima gestión. Sabés que tenés una excelente imagen entre muchas mujeres que te ven presidenciable, te ven con la banda de presidente, y una de las preguntas que me hago es si te vas a animar a hacer las reformas económicas necesarias para salir de la crisis y poner en marcha el país. Bueno, en primer lugar, decirles que en mi caso no quiero poner ningún carro adelante de los caballos. Todavía nos falta la elección del 2021, así que la elección presidencial está lejos. Yo sé que está pasando esto, lo siento en la sociedad, lo siento. Y yo creo que en los lugares en los que a mí me ha tocado estar, siempre he ido a fondo. Yo creo que la Argentina necesita una transformación muy profunda, que es económica, pero también es organizacional. Digamos, Argentina tiene 69.000 regulaciones, las leyes laborales que tenemos, que son del año 1975, el nivel de parálisis que tiene nuestro mercado laboral es producto de esto, sumado a una política social de estancamiento. Es mejor impuestos bajos y que los paguen todos, y no impuestos altos, que cada vez el zoológico en el que se casa es más chico y la informalidad más grande. Yo creo que los cambios que hay que hacer son macroeconómicos, pero también son de carácter organizacional. La Argentina es un país que está trabado, hay que desmalezarlo en todo sentido. La realidad es que el empresario no toma nuevos empleados, y los empleados no quieren, o los potenciales empleados no quieren trabajar, porque la política social genera un incentivo a quedarte en una situación en el que es más conveniente tener un plan que trabajar. Entonces esos incentivos hay que cambiarlos absolutamente. El camino es la decadencia. Entonces, gobernar para seguir cayendo, por lo menos si a mí me tocase, hoy no me parece que sea el tiempo de discutirlo, iría a fondo en todas las áreas. Patricia, ¿y los socios de Cambiemos estarían de acuerdo con estos cambios profundos? Yo creo que como todo país que hoy tiene un sistema, diría, bicoalicionista, con dos grandes coaliciones importantes, los debates dentro de la coalición se dan por supuesto,
porque no todos piensan lo mismo, pero yo creo que el que gana una elección y el que le toca gobernar tiene que aclarar e imponer sus ideas si está convencido de ellas. Y si no, y si hay algunos socios que no están de acuerdo, bueno, tendrán que aceptar que quien ganó y quien asume la presidencia del país es quien marca una línea, porque de no ser así, si las discusiones traban el gobierno, bueno, condenamos a la gente a seguir viviendo como está. Yo creo que hoy Juntos por el Cambio y nuevas fuerzas que están surgiendo en la Argentina, estamos cada vez más de acuerdo en que los cambios tienen que ser profundos y de raíz. Porque hemos vivido esta experiencia. Hemos vivido la experiencia de un gobierno que cuando no quiso cambiar o cuando lo quiso hacer tan lento o cuando no quiso ir a fondo, terminamos peor. Entonces... fracasamos. Ya. Lamentablemente. Exactamente. Entonces... Hago una consulta. El resto del mosaico que conforma a Juntos por el Cambio, ¿estaría dispuesto a incorporar a este gran frente liberal que se está conformando? Yo creo que sí, digamos, absolutamente, porque nosotros consideramos que el país hoy tiene como dos grandes columnas vertebrales. Una columna vertebral populista, autoritaria, y una columna vertebral que yo la sintetizaría en una palabra. Después de ahí puede salir otra, pero que es el republicanismo. Lo que nos une a todos es el republicanismo, es decir, la Constitución, la división de poderes, la capacidad de tener instituciones que den previsibilidad al mundo de la producción y del trabajo, la meritocracia, que son las bases del republicanismo. Luego, de esta columna vertebral que nos tiene que juntar a todos, habrá que entender cuáles han sido todas las políticas económicas que nos han llevado a que la Argentina decaiga, tenga un sistema capitalista totalmente dirigido, pero sí tenemos que tener esta columna vertebral. Y sí nosotros creemos muy importante que este Frente Liberal, y hoy lo vemos mucho en los jóvenes, que adhieren a esta corriente de pensamiento, formen parte de este gran frente republicano para ponerle un punto de acuerdo entre todos, y a partir de ahí, bueno, habrá debates, pero el debate respecto a que el cambio se tiene que hacer, que la Argentina tiene que ser un país con un capitalismo moderno, con un capitalismo competitivo, con instituciones fuertes, con instituciones independientes, con un banco central que no lo siente el jefe de gabinete al lado para dictarle qué políticas económicas, qué políticas tiene que llevar el Banco Central, en la desregulación de todas las reglas que impiden que la Argentina sea competitiva. Por eso es tan importante que la impronta que tenga este frente republicano que pueda tener una capacidad de imponer ideas de carácter liberal que le den a la Argentina una salida permanente. Igual todos sabemos que hoy el mundo es heterodoxo, no hay, digamos, ortodoxias puras en ningún lugar, hay que entenderlo, que las cosas hay que hacerlas acompañando a la sociedad, no a los grupos de poder insertos en cada lugar, sino a la sociedad. Y yo creo que va a acompañar, porque por eso hoy hay una tendencia tan importante sobre todo de los jóvenes, a estas nuevas corrientes, ¿no? Y yo quería hacerte una consulta. ¿Cómo es que fuiste mutando, fuiste puliéndote desde lo humano, desde lo político, como para hacer este cambio, este giro hacia el republicanismo?
Bueno, porque, digamos, yo de joven seguí una corriente que parecía mayoritaria en la juventud, y luego me fui dando cuenta que esa corriente fracasaba en el mundo, que lo único que traía era violencia, que no generaba ninguna posibilidad de transformaciones en la sociedad, todo lo contrario, que el mundo que progresaba era el mundo que vivía bajo reglas claras, con orden, con justicia, con Estado de Derecho. Y después viví también la otra cara, que fue la cara de la corrupción. Yo la primera vez que entré como diputada, entré por el Partido Justicialista y lo primero que viví fue que por los pasillos decían que habían votado una ley, que era la ley de patentes, y que la habían votado antes de que yo entrara como diputada, y que todos digamos que se habían repartido plata por esa ley. Yo no podía creer lo que escuchaba. Y bueno, ahí me di cuenta que yo con eso no tenía nada que ver, y desde el punto de vista ético, y ya hacía tiempo que desde el punto de vista de las ideas. Y hasta que me fui. Y bueno, me fui, dije, hice el duelo, me costó. Y bueno, durante muchos años yo estuve como totalmente fuera, hasta que luego vino el Chacho Álvarez a invitarme a la Alianza. Yo no quería hacer nada porque no me gustaba el Chacho. Y vino Enrique Olivera, y bueno, le dije que sí, que de la mano, no del radicalismo, que no iba a ser radical, pero sí de la mano de ellos, sentía que sí, que podía entrar, y entré con el partido que había fundado, y bueno, y ahí consolidé el cambio en las ideas y nunca, por suerte, entré en esas conductas, ¿no? Que era como seguir el rebaño, ¿no? Ahora le voy a pasar la palabra a nuestra querida Karen. Gracias. No, también quería volver a ese tema, por el tema de la corrupción que se está viviendo, fue cómo empezamos a unirnos todos los argentinos que estamos fuera del país. Comenzó esta unión cuando empezó el tema del confinamiento, y el tema de la pregunta nuestra era también si estabas de acuerdo en unificarte con las líneas, digamos, políticas liberales de centro-derecha, centro, que sean anti-K, o sea, anticorrupción también, porque eso es lo que más nos preocupa a nosotros y en lo que más estamos trabajando desde afuera como argentinos, y apoyarlos en todas estas medidas. Bueno, sí, por supuesto. Total y absolutamente de acuerdo en buscar la unidad. Nosotros en Argentinos en el Exterior tenemos un grupo de muchísima gente que está trabajando, lo está coordinando Fernando Iglesias. También es posible juntar a todos los que están con estas iniciativas para... Sería genial, sí. Reunir esfuerzos, así que en todo caso después yo los voy a poner en contacto con Fernando para que puedan ponerse a trabajar. Nosotros tenemos un equipo muy grande trabajando en Argentinos en el Exterior. Y la otra pregunta era el tema de también el trabajo de las embajadas en el exterior, porque las embajadas en este momento es como que no sentimos, no quiero generalizar en todos los países, ¿no? Pero en varios como que no sentimos el apoyo que realmente necesitamos los argentinos. Nos unificamos más nosotros privadamente que con el apoyo que tenemos en las embajadas. Hay también proyectos de cambios en esa área de lo que es en las relaciones exteriores. Bueno, lo que pasa es que hoy yo justo tuve una reunión con el equipo internacional del PRO, donde estaba el ex canciller Jorí, y nos contó que habían arrasado con todo, que habían copado todas las embajadas, los consulados,
que, digamos, habían cambiado muchísima gente de carrera y que habían, digamos, armado un sistema muy cerrado y muy de ellos. Entonces, es evidente que eso va a hacer que muchísimos argentinos, si además se expresan políticamente, los desatiendan, ¿no? O no los atiendan. Exactamente, sí. Hoy estuve escuchando a la vicepresidente y con espanto me di cuenta que se excusaba de la gente que ella tiene en su gobierno que efectivamente roba, porque lo reconoció y está grabado, pero no se excusa diciendo que los demás también roban. Mi pregunta es, Argentina recibió 45.000 millones del Fondo Monetario Internacional, tenemos que devolver de aquí al 2024 $53.000 millones. Mi pregunta, Patricia, porque vos estuviste en esa gestión, ¿dónde fue a parar ese dinero? Bueno, en primer lugar, lo primero que quiero decir es que hay muchas imprecisiones en el discurso que han tenido respecto al tema de la deuda, ¿no? Primero decir que la deuda no es digamos, nosotros recibimos una deuda y eso tiene que ver con la existencia de un déficit fiscal que llegaba a 7 puntos del producto. Y como lo dije antes, no hay mucho misterio. Si uno va gradualmente, tiene que pagar con deuda la baja gradual de ese déficit. ¿Qué pasó después? Después lo que sucedió es que al perder nosotros las PASO, se generó una situación de una bola de nieve, de desconfianza brutal, que hizo que, digamos, el dinero de alguna manera se licuó y la deuda se agrandó, no porque no se haya combatido el déficit fiscal, sino justamente por la devaluación brutal que generó el triunfo en las elecciones primarias de Alberto Fernández. Entonces, el dinero del fondo se utilizó para comenzar, digamos, para bajar ese déficit, y con ese déficit que se bajaba, comenzar a tener mayor posibilidad de generar, de liberar a la actividad privada de los impuestos. Ahí fue donde se firmó el pacto fiscal para bajar ingresos brutos, que ahora volvieron a subirlos. Si nosotros hubiéramos, digamos, no hubiéramos tenido esa diferencia electoral tan fuerte que tuvimos en las PASO, yo creo que veníamos como, digamos, creciendo casi nada, pero veníamos como saliendo de la crisis con un enorme esfuerzo, porque el esfuerzo de bajar el déficit a 0.4 lo hizo fundamentalmente el gobierno nacional. Patricia, te voy a llevar a otro ámbito. Te voy a llevar a la educación. Personalmente, además de ser arquitecta de formación, trabajo en educación media y hoy por hoy las aulas, siempre digo, son como tubos de ensayo. Después de la última reforma que hubo en educación, las aulas muestran cómo está conformada nuestra sociedad y cuán heterogéneas son. El tema es que detrás de estos chicos, cuando te tomás un mes para hacer un diagnóstico, analizarlo, mirar su comportamiento, y cuando llamás a los papás para contarles y esperando tener una contención por parte de los padres para ayudarlos a estos chicos a poder tener una mejor cursada, te das cuenta que los padres no vienen al colegio, no vienen a estas reuniones en donde se les solicita su presencia. Vienen los papás de los chicos que
les va bien en el colegio. Mi pregunta es, ¿cuán importante para vos es la educación de nuestra sociedad, de nuestros jóvenes, mucho más después de la pandemia? Sin duda que la educación, como creo que todos sabemos, es el motor del progreso de todas las sociedades. Ahora, ¿qué tipo de educación? Una educación que tenga relación con el sistema productivo, una educación que dé posibilidades, que no sea solamente una educación para la universidad, sino que sea una educación para la formación en la vida. A mí me gusta mucho el sistema alemán, el sistema dual, donde los alumnos de la escuela secundaria al tercer año ya están haciendo prácticas laborales, y eso los ayuda muchísimo, no necesariamente a elegir una carrera universitaria ligada a eso, pero sí a comenzar a entender lo que es el mundo del trabajo. Y creo que en la Argentina la educación ha perdido calidad, los institutos de formación docentes han perdido calidad. En la escuela primaria los chicos tengan una capacidad de entender y de pensar mucho más profunda, y la escuela secundaria está sin ningún rumbo, porque lo único que te permite la escuela secundaria en la Argentina es después ir a la universidad. Entonces tenemos medios abogados, medios ingenieros, medios médicos, tenemos una enorme pirámide de entrada a la universidad y una bajísima, una base de una pirámide enorme, que yo prefiero tener, no sé, un experto en trámites, digamos, en trámites para ayudar a un estudio de abogados, que tener una persona que estudió un año de abogacía. Que esa persona tenga una especialidad. Y los cambios, nosotros, nuestro gobierno, estudiamos el sistema finlandés de enseñanza matemática, que se comenzó a llevar adelante en muchísimas escuelas y dio un resultado impresionante. Pero bueno, hay que animarse a esos cambios, que siempre en educación son más lentos, porque el sistema de traba que tuvimos nosotros fue terrible. Tuvimos un día, me acuerdo, que tuvimos 1.800 denuncias de bombas en el partido de Moreno, del Gran Buenos Aires. Y al final descubrimos que eran un grupo de docentes que ellos mismos habían organizado las llamadas al 911 para vaciar las escuelas de alumnos. Hay que pelear contra estas mafias, hay que modernizar el sistema, hay que ligarlo al sistema productivo. Me parece que eso es muy importante, y dar opciones alternativas intermedias que vayan dando una salida laboral. Yo, por ejemplo, he estado evaluando a los chicos, soy profesora en matemáticas, y he estado evaluando a los chicos que he recibido, analizando las cosas que han hecho durante este año en pandemia, intentando hacer un breve diagnóstico, y estoy espeluznada con los datos que voy recolectando. Y me pregunto, ¿alguien toma nota de lo que está sucediendo en educación? ¿Cómo se va a implementar el retorno a un sistema educativo normal? Sí, sin duda. Por supuesto que coincido total y absolutamente con lo que estás diciendo, y esa es la línea. No tengo más nada que agregar, pues así. Voy a llevar al terreno personal. Así nos contás un poco quién es Patricia Bullrich cuando no está en el rol de política. Contanos un poquito cómo es tu vida como mujer cuando no estás con la camiseta puesta de Juntos por el Cambio. Y así estoy, pero bueno, tengo mi marido. Un sobreviviente. Sí, así es. Y tengo, digamos, un hijo y 3 nietos,
que eso sí, Bien. eso es innegociable. ¿Y cómo es Patricia como abuela? No, eso es innegociable. Los días de mis nietos puede caerse... Sos una abuela joven. Sí, gracias. Los días de mis nietos puede pasar cualquier cosa que yo lo voy a buscar, me lo llevo a casa. Bueno, te digo que hablas de tus nietos y si te ilumina el rostro, y si te dibuja una sonrisa hermosa. Sí, claro. Patricia, yo tendría una pregunta. ¿Qué es lo que no soporta Patricia como mujer y qué es lo que más soporta? ¿Qué es lo que no soporto? Por ejemplo, a ver, les voy a contar algo de esta semana, ¿no? Que Lázaro Báez vaya preso, se lo merece por lo que hizo. Ahora, haber metido a toda su familia en la corrupción me parece algo tan terrible, ¿no? Bueno, no soporto la mentira. A mí me tocó vivir un caso donde era todo mentira. Fue el caso Maldonado. Inventaban una mentira sobre otra, y la querían convertir en verdad. Y bueno, muchas veces me dijeron, no seas tan cabezadura, no seas tan obstinada, larga a un gendarme, no va a cambiar nada, nos van a voltear al gobierno. Y yo dije, no, nos van a voltear al gobierno si la mentira la convierten en verdad. Que a la verdad hay que defenderla, porque si no la defendés, tu verdad sola no se defiende. Bueno, yo la defendí, y al final la verdad se comprobó. Quiero hacer quiero decirte algo, porque soy psicóloga también y analizo mucho y quería decirte un complemento. Cuando uno no te conoce, te ve por primera vez, das la sensación de una persona muy distante. Cuando uno tiene la posibilidad de conocerte más, de verte, escucharte en las noticias, se nota que sos una persona muy seria en el sentido de que se toma con muchísima responsabilidad lo que se propone, que seguís al pie de la letra todo lo que haces y que por dentro nos dimos cuenta cuando hablabas de tu nieto que sos una persona en tu interior con un carisma, una calidez humana muy grande, que habla por vos. Sí, igual soy seria, soy prusiana. Cuando estoy en televisión me concentro mucho, entonces por ahí parece cara de mala. Ahí trato siempre de cambiar eso, pero no, siempre, digamos, también tengo mi lado de chistes, de buena ironía. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido el debate desde Argentina con las mujeres liberales, en conjunto con las mujeres de Cambiemos, Juntos por el Cambio y todas las líneas que queremos mejorar en Argentina. Muchas gracias por haber participado y